que un día como hoy cumpliría 86 años. Así es. El más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien naciera en Mao, las Lomas del Flaco, un hombre que rompió todas las barreras sociales, todo lo que corresponde a un ser humano para avanzar y que se le impida, lo derrotó el doctor José Francisco Peña Gómez. Desde su color de piel, negro como la noche, como él mismo se autodefinía, hasta su descendencia social. El doctor Peña Gómez fue un hombre que sirvió de inspiración a muchos dominicanos y dominicanas en nuestro país para avanzar en la vida. Vino desde menos cero, debajo de una piedra, sin ninguna posibilidad de ser quien fue, y rompió todos los parámetros y paradigmas. Un hombre a quien se le negó hasta la nacionalidad en un momento determinado y aún así albergaba el perdón y el deseo de que este país avanzara por los mejores caminos de progreso y democracia. Un día como hoy se cumpliría un natalicio de este líder de masas, quien generó en la República Dominicana parte de los grandes cambios institucionales de los cuales hoy gozamos en nuestra nación, así como también la representación misma de los sectores populares, de la clase obrera, del trabajador, del hombre de a pie, el no en cada oportunidad que se le presentaba. Cuando me refiero al no, me refiero a que se le fue negado todas y cada una de las posibilidades que existían. Y el doctor Peña Gómez siempre vio ese no como una nueva oportunidad para avanzar. Aprendió más de 6 idiomas. Fue un hombre que se destacó en el derecho a nivel internacional. Fue un dirigente de la Internacional Socialista, vicepresidente a nivel mundial. Presidente para América Latina. Vicepresidente a nivel mundial, así como también representó y organizó el Partido Revolucionario Revolucionario Dominicano en un momento en el que el PRD fue golpeado y que prácticamente fue destruido. Se encargó de reconstruir ese partido con todas las fragmentaciones que tuvo, se encargó de dirigir las grandes campañas políticas que lo llevaron al poder y luego entonces de hacer la recomposición social y política que demandaban las circunstancias. El doctor Peña Gómez fue el gran armador del Acuerdo de Santiago, luego el gran armador del Acuerdo de Santo Domingo, que permitió que la diversidad política permaneciera en conjunto con un proyecto de país, que no pudo lograr la presidencia de la República por razones indistintas y que quizá hoy son cuestionantes, es una cosa. Ahora, el líder más grande que ha tenido este país, representante de la clase obrero popular, fue el doctor Peña Gómez. Así es, como tú bien señalas, Julio, José Francisco Peña Gómez, quien fue el máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien se destaca en un momento importante, crítico de la situación política del país, internacionalizó la política a través de la Internacional Socialista en su condición de vicepresidente mundial y presidente para América Latina. Estuvo al lado de los más importantes dirigentes y políticos de su época, ya sea George Papandreou, Willy Brandt, así es, cuando realmente la Internacional Socialista era un organismo internacional que aglutinaba grandes líderes y que tenía fuerza e importancia dentro de otros países, ¿verdad que sí? Mitterrand. Así es, François Mitterrand. Y fue víctima de muchas calumnias, se le impidió llegar a la presidencia en una treta, digamos, pues en una artimaña del Partido Reformista del doctor Joaquín Balaguer cuando se dividen esas elecciones presidenciales de 2 años yo, 2 años tú, y José Francisco Peña Gómez prefiere, en vez de asumir la presidencia o aceptar
este trato, decir, bueno, no, yo acepto estas situaciones bajo la condición de que se establezca la no reelección presidencial. Porque si alguien enarbolaba lo que profesaban los estatutos de su organización política, su ideología como dirigente político, era José Francisco Peña Gómez. Y hoy lo recordamos con una esencia solamente en Google, porque como dijo don Tuto el año pasado en esta misma fecha, el partido que tiene la responsabilidad de enarbolar los principios de ese señor, hoy lo recuerda única y exclusivamente como personas que gobiernan atendiendo lo que va a pasar en 4 años posteriores. Esa esencia de ese señor no está ni está en el PLD, que debería tenerla porque Juan Bosch tenía la misma línea el también. PLD salió del PRD. Salió del PRD. Y hoy recordamos a ese señor solamente en los libros, de los pocos que escriben, en Google de los pocos que buscan y en las voces de los pocos que le prestan atención a la figura y al liderazgo y la esencia que tuvo ese señor en la República. Mira, Los partidos de todos los partidos que han gobernado, excepto el Partido Reformista, han salido del PRD. han salido del PRD. Esa es la realidad. El Partido de la Liberación Dominicana es un desprendimiento del PLD. El Partido Revolucionario Moderno es un desprendimiento del PRM. Pero aquí hay un asunto con relación al liderazgo político y ya en un término un poco más generales. Aquí se invoca a Peña Gómez para lo que le conviene, para las conveniencias del momento. Porque tal como dice Ave y como ha demostrado la realidad, la mayoría de sus principios son ignorados. La no reelección, aunque el PRD en un principio sí le dio seguimiento y le dio validez con Antonio Guzmán y con Salvador Jorge Blanco, ninguno de los dos aspiró a reelegirse y respetó. Y Atuey mandó a votar por cualquiera, ¿verdad? Voten por el... Sí, pero y me parece que pudiendo, don Tuto. Pudiendo, sí, Claro, pero era algo que consignaba estatutario, ideológico. estatutario, que las grandes contradicciones y conflictos que llevaron al PRD a su división fue eso. Sí, pero tú coges, por ejemplo, en el Partido Reformista, bueno, lo que queda del Partido Reformista, que no se sabe dónde está, porque se ha fragmentado como en 20 pedazos, ni siquiera se oye. En redes, aquí inclusive sale, ¿verdad? Se desarrollan muchísimas discusiones en cuanto a tópicos primordiales, cruciales, y no se oye nada del Partido Reformista. Invocan al doctor Balaguer, pero para lo que les conviene. Lo mismo que con el profesor Juan Bosch, porque ¿dónde quedaron los principios del profesor Juan Bosch? En ningún lado. O sea, se han ido difuminando en el tiempo. Todos esos grandes líderes, sus pensamientos, hoy no tienen validez, aunque se vive invocando su figura. Decir que el compañero Fiquito Vázquez, el movimiento electoral peñagomista, tendrá una ofrenda floral en el puente de la 17. Lo hacen todos los años con un grupo pues todavía de peñagomistas de la escuela de José Francisco en memoria, ¿verdad?, del natalicio del líder. El doctor Peña Gómez tenía en su haber un gran carisma personal y una manera particular de dirigirse a la gente, principalmente los actos masivos. Su principal característica era soltar los discursos. El doctor Peña Gómez arrancaba con un discurso, a leer un discurso, y siempre que veíamos que levantaba la mano, él agarraba el discurso aquí. Inmediatamente se ponía la mano en el bolsillo y soltaba el discurso, y ya tú sabes que venía una bomba incendiaria. Y se colocaba cual pastor evangélico, así literalmente recibiendo la unción. Levantaba pasiones. Y levantaba las pasiones de las masas. Aquí no ha habido todavía un liderazgo carismático personal que lleve y aglutine una gran cantidad de dominicanos como esas grandes manifestaciones que hacía el doctor Peña Gómez en el puente de la 17. En el puente de la 17. Era un gran orador, era un gran orador. Pero señores, si nos vamos un poquito más atrás, porque ya esa era en su etapa de precandidato, de candidato, de líder del PRD y tal, pero recuérdense la Revolución de Abril y el papel que jugó Peña Gómez a través de Tribuna Democrática y cómo arengó a la ciudadanía a que saliera a las calles. Realmente era un político que movía todas las emociones de sus seguidores. Sí, y un aspecto que mucha gente no conoce, quienes no tuvieron la oportunidad de tratarlo de cerca,
es que el doctor Peña Gómez era un hombre de un trato exquisito, de una cortesía inclusive resultaba hasta chocante, ¿verdad? Que usted veía este líder, este orador que utilizaba términos tan duros, que era tan crítico contra los gobiernos principalmente del doctor Balaguer. Joaquín Balaguer. Sí. Y entonces era, como se dice en el argot popular, era una dama en su trato, un trato exquisito. Y le voy a decir algo, don Tuto. El doctor Peña Gómez no era enemigo personal de Balaguer. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Incluso había admiración, ambos sentían admiración. Incluso el doctor Balaguer hasta llegó a proteger al doctor Peña Gómez en un momento determinado. Sí, lo llegó a proteger en varias oportunidades. Era como una especie de amor y odio. Sí, y Peña Gómez se refirió, bueno, recuerden que inclusive lo llega a mencionar como el padre de la democracia dominicana. Hasta cierto punto, Mírenlo ahí, eso fue cuando eso fue en el 65. Exactamente, saliendo de Tribuna Democrática. En Radio Televisión Dominicana. Y tendremos por ahí un video de bueno, que fue su último spot publicitario, Yo los perdono. Esa campaña, mira, la campaña estructurada del Yo lo perdono viene básicamente a raíz de los cuestionamientos que tuvo el doctor Peña Gómez y que necesariamente debió asumir la candidatura a la alcaldía de la capital para evitar una fragmentación del Partido Revolucionario Dominicano. Pues, en un momento determinado donde estaban en la lucha encarnizada por esa candidatura y esas posiciones, Julio Mariñez, Miguel Vargas y Eligio Jaques. Sí. Cada quien en tres tendencias distintas. Entonces, para evitar una fragmentación ya prácticamente con las elecciones encima, el doctor Peña Gómez decidió asumir la candidatura a la alcaldía por la capital en un acuerdo de unidad para que pudieran llegar con la mayor cantidad de alcaldes y posiciones en el año 1998 y prepararse para las elecciones del 2000. Que arrasaron el PRD. No, el voto en el 98 emocional. Emocional en el 2000. Sí, en el 98 y luego posteriormente en el 2000. Recuerdo ese último mitin del doctor Peña Gómez, yo era camarógrafo. Nosotros nos dirigimos hacia Baní ese día, ese 10 de mayo. Había caído un aguacero impresionante, habíamos salido hacia Cambita. El doctor se había sentido mal el día anterior, pero había que cumplir con el compromiso en Baní con este señor que era aspirante a alcalde, creo que era Librado Castillo, si mal no recuerdo, que era banilejo. Y el doctor Peña Gómez lo iba a acompañar, pero tuvo que devolverse porque no se sentía muy bien. Luego de que salimos de Cambita, entonces camino a la capital a editar los videos del meeting en medio del aguacero. Ahí se comunica el equipo con el que yo andaba, con el doctor Julio Jacín, quien da la información a las 8 de la noche del domingo 10 de mayo del año 1998 sobre la desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez. En ese momento el país se detuvo por completo. Se detuvo el país por completo y no había los avances tecnológicos que tenemos al día de hoy, y comenzó todo el mundo en procesión para Cambita para saber de primera mano y de buena fuente si era verdad lo que se estaba estableciendo en los medios de comunicación de la época. Bien. Las rotativas de los periódicos, don Tuto, amanecieron de pito a pito dándole seguimiento a esta información. Sí, yo recuerdo perfectamente. Sin contar que ya luego, cuando ya para las honras fúnebres y demás, el país, o sea, era una sola caravana. Sí. Escoltando, digamos, acompañando a su última morada al doctor José Francisco Peña Gómez. Una de las mayores demostraciones de dolor, de luto que ha nacional. Aquí sí, se vieron precisados los familiares y organizadores de este sepelio multitudinario de llevarlo hacia al Estadio Olímpico, porque el pueblo demandaba darle el último adiós al doctor Peña Gómez en ese escenario, porque la gente pedía, porque mucha gente no lo creía, mucha gente no pensaba que era mentira. Y fíjate, Julio, cosas de la vida. Tuvo que morir José Francisco para que quede evidenciado con esa emotividad y con ese dolor que sentía el pueblo en ese momento,
no del gran líder que era, porque de eso no cabía dudas, sino de la capacidad de convocatoria que tenía y de que una parte importante de esos que iban a rendirle homenaje a José Francisco eran seguidores y militantes del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí de alguna manera se evidenció que fue víctima de grandes fraudes todo el tiempo. Mira, aquí la política siempre se dice que es el arte de lo posible. Y dentro de las situaciones que existen en política se da de todo, con todo y para todo. Y más en aquella época. El doctor Peña Gómez tenía contradicciones, no solamente fuera, las principales contradicciones las tuvo dentro de su propio partido. Sí, claro. Esa es la realidad. Y ya luego entonces, posteriormente, a lo que ya era una inminente enfermedad que venía causándole los trastornos de salud que todos conocemos. Luego de eso, pues entonces comienza una especie de unificación de criterios en torno a un propósito común que era lograr el poder, lograr que el PRD ascendiera al poder para hacer las grandes transformaciones que él entendía que necesitaba la sociedad dominicana. A partir de ese momento, los bandos contrarios incluso comenzaron en una lucha encarnizada para hacer o para impedir que el PRD llegara al poder. Sin embargo, la sociedad le dio un voto de confianza al PRD. Sí, pero no solamente hay que llegar al poder, como tú muy bien señalas, Julio. Muchos de sus adversarios estaban dentro del mismo partido. Que eran más encarnizados. O llegaron a ser en un momento. Sí. Por ejemplo, a Peña Gómez durante el primer gobierno del PRD, después del profesor Juan Bosch. A el de don Antonio. El de don Antonio se le prohibió en un momento de la entrada al Palacio. Sí, sí. Pues hay que recordar que Peña Gómez tuvo que en un momento que abandonar el Partido Revolucionario Dominicano y crear el bloque institucional. En el 90. Y que fue a las elecciones inclusive como candidato del bloque institucional. Él es Hipólito. Exacto. Sí, en el 90 es que es la persona que le da entrada, que le da, que resalta la figura de Hipólito Mejía. Es Peña Gómez. Es Peña Gómez. O sea, lo que es Hipólito Mejía hoy en día se lo debe en gran medida al doctor José Francisco Peña Gómez. Lo que pasa es que Hipólito venía del sector de los revolucionarios social cristianos. Él venía de ese sector. Y en el año 1990 se congela la franquicia PRD porque había una división muy marcada, con el doctor Peña Gómez como candidato del Bloque Institucional Socialdemócrata y el licenciado Jacobo Magluta, que había creado el Partido Revolucionario Independiente PRI. A partir de esa fórmula, entonces, se crea lo que fue el denominado café con leche. Hipólito, Peña Gómez con Hipólito. Luego de esa situación, partido dividido no gana elecciones, y se demostró allí, porque ahí aprovechó el PLD para tomar oxígeno, que había venido de unas elecciones que había sacado cerca de un 6 o un 7% en el 86, y se encumbra y saca cerca de un 38%, don Tuto, a raíz de la división del PRD. Sí. Pero ¿qué resulta? Luego que pasa las elecciones de 1990, que el Partido de la Liberación Dominicana no quiso hacer un acuerdo electoral con el licenciado Magluta, que lo ofreció, ni quiso ponerse de acuerdo con el doctor Peña Gómez tampoco, porque el profesor Juan Bosch entendía que él ganaba y que no se asociaba con ladrones o con corruptos. O sea, fueron sus palabras en ese momento. Entonces luego pues se da la situación de un famoso fraude, que ellos alegaron que se armó un fraude en el 90, y cuando fueron a solicitar a la oposición dijeron no, ya la Junta dio validado a quien ganó. Sí. A partir de ese momento arranca el doctor Peña Gómez el mismo 17 de agosto del año 1990 a recomponer el Partido Revolucionario Dominicano, a recorrer todo el país, comité de base por comité de base, cada zona o distrito donde había un representante de ese partido, a decirle que a partir de ahora un nuevo liderazgo asumía el control de esa entidad política. Y lo recompuso de manera tal que llegó en menos de 4 años a competir caco con el oficialismo. Y recuerdo como ahora que las encuestas daban un empate, la Galo. Un empate técnico. Sí, se publicó en el periódico El Nacional. 38. Un headline que tenía el Nacional. Recuerdo que el 10 de mayo del 94 sacaron esa encuesta que daba 38.1 a 38.1. Un empate técnico entre el Reformista y el PRD. Entonces ahí viene el fraude, que se alega que hubo fraude,
en las elecciones del 94, que trajo como consecuencia una crisis constitucional. La división. No, el pacto por la democracia. El pacto por la democracia. Que hubo que firmar el pacto por la democracia porque estaba todos los caminos conducían a que iba a haber un derramamiento de sangre en el país. Sí, porque entonces se llega al acuerdo de que se convoquen a elecciones a partir en el año 96 en vez del 98. Claro, porque se dividieron en... porque se acorta el periodo de gobierno. Que ahí es cuando Peña Gómez acepta ese pacto y esa condición para que se establezca en la Constitución de la República la no reelección consecutiva. Pero para eso había que demostrar que el fraude se llevó a cabo. Así es. Donde votaron los guardias y los muertos. El doctor Peña Gómez con todas sus actas, con todas sus pruebas e incluso con el apoyo, hay que decirlo así, de la Embajada Americana. Y hay que decir también, Julio, con apoyo de militares. Totalmente. Que estaban esperando la orden de José Francisco usted nada más tiene que decir para nosotros tomar el país. Precisamente para evitar un derramamiento de sangre, el doctor Peña Gómez colocó un pliego de demandas que establecían, entre otras cosas, la reforma a la Constitución para evitar la reelección consecutiva. Así es. La doble nacionalidad, que se convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, oigan bien, para sustituir al presidente de la Suprema y que haya nuevos jueces. Entre otras cosas que fueron firmadas en un pacto en el Palacio Presidencial con todas las fuerzas vivas de la nación, entiéndase, políticos, sociedad civil, Iglesia Católica, con el cardenal como uno de sus principales garantes. Ahí hay uno de los acuerdos que en principio se adoptó, fue que el porcentaje que se exigía para la primera vuelta era, creo que del 45. No, se estableció un porcentaje que 45, era un 45%. Inclusive inicialmente lo que se acordó no fue que fuera 2 años el gobierno de Joaquín Balaguer, sino creo que de 18 meses, y eso se reformó cuando fue sancionado por el Congreso Nacional. Le voy a explicar qué pasó ahí. Mire, habían dos puntos nodales que establecían esos acuerdos. El primero, se establecía una diferencia de 10 puntos con 45. O sea, si usted saca 45 y la diferencia de su más cercano contendor es 10, usted ganaba las elecciones. Entonces, con relación a lo de los 18 meses, eran 18 meses y en el camino al Congreso se cambió a 2 años. A 2 años. Se cambió así mismo. Y perdón, Julio, y ahí es que se establece entonces lo del 50+1. En el camino al Congreso se cambió también el 50+1. Entonces se estableció, porque la mayoría, en ese momento, quienes tenían mayoría eran los reformistas. Sí, porque para joder a Balaguer había que hacer un curso. Pero hay que hacer notar también que eso que creo que fuiste tú que dijiste, Julio, que con el apoyo de la Embajada Americana. La Embajada Americana tenía una posición abiertamente contraria al doctor Balaguer. Sí, totalmente. Por algo que tiene vigencia ahora. Que Balaguer se había negado a firmar lo de los campos de los refugiados. En la frontera. En los refugiados y también el gobernante de turno en Haití, creo que era Cedras. Y había uno, Aristide. No, era Cedras, don Tuto. Era Cedras, que acababa de dar un golpe. Exacto, los americanos promovieron un bloqueo contra Cedras. Y Balaguer lo violó. Balaguer no estuvo de acuerdo con eso, como tampoco estuvo de acuerdo con el establecimiento de los campos de refugiados. En esta parte. Después que había negociado con la dona Jen Rina, que era la embajadora de la turno, representante. y le dijo que sí inicialmente. No, oiga cómo fue. Pero cuando ella le dijo que era aquí, le dijo, no, aquí no. Yo estoy de acuerdo del otro Él lado. le dio un caramelito, todo así, pero después en tu casa. En la conversación y en el pacto establecía que se iban a hacer los campos de refugiados. El doctor Balaguer le dijo que sí. Sí, que sí. Que sí. No, excelente idea, muy Pero bien. no aquí. Pero lo vamos a hacer entre Jimaní, Pedernal y Las Piñas. No, espérese. No es allá. Humanamente está bien, pero aquí no. Aquí y no. ahí vinieron las contradicciones. Pues, sí, Así mismo. Los campos de refugiados, apúntame. Del lado de República Dominicana, bórrame. Y en ese interín de donde se estaba armando esa carpintería institucional para lograr que se estableciera un gobierno legítimamente constituido en ese momento, se le ocurrió al doctor Balaguer la brillante idea de decirle al doctor Peña Gómez, como usted ganó las elecciones y yo gané las elecciones, si usted quiere yo le cedo estos 2 años y después usted me cede 2 años a mí. Era un caramelo envenenado en cualquiera de los escenarios, porque la crisis económica e institucional que había en el país no iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que el doctor Peña Gómez asumiera
la primera magistratura de la nación de manera efectiva para hacer las grandes transformaciones que demandaba la sociedad en ese momento. ¿Cómo usted iba a gobernar con todos los sectores institucionales en contra? Era imposible. Era difícil. Así es. Pero el doctor Peña Gómez, en una conversación, recuerdo, él había dicho, me vi tentado. Sí, no, él dijo, Sí, óyeme, él se pasó la noche pensando. Pero consulté con los compañeros y me hicieron volver a la racionalidad. Ahora, Julio, yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. Tú haciendo esa cronología de todo lo que se vivió y de lo que fue José Francisco Peña Gómez, lo que fue Joaquín Balaguer con sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Y el propio profesor Juan Bosch. Y uno ver el escenario político de hoy en día y quienes encabezan las supuestas ideologías de esas franquicias heredadas. ¿Qué nos espera como país? ¿O a quién uno pudiese encasillar y guardando todas las diferencias posibles, pero decir, este más o menos va por una línea de lo que fue en algún momento la ideología política de su partido? Lo que sucede es que las sociedades tienen el liderazgo que se merecen y en las circunstancias que le corresponde. Tú supiste. Sí, Entonces, aquí, lamentablemente, don Tuto, nosotros no podemos comparar bajo ninguna circunstancia No el hay. liderazgo por ejemplo, de esos tres grandes colosos de la política. Pero no aquí solamente. Tú coges todo el área de Centroamérica y el Caribe de los últimos 40 o 50 años y probablemente en ningún otro país se haya dado el caso de que hayan surgido tres líderes políticos de la categoría de Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch Bosch. al mismo tiempo. O sea, esos son hechos que surgen muy pocas veces en la historia Mire, del Y país. yo